A compartirles pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están quienes están conectados? Pues yo soy Hernani Villaseñor, estoy aquí en el doctorado en tecnología musical y bueno, les voy a presentar una plática a manera de introducción de las primeras dos sesiones. Esta serie de pláticas se llama Aproximaciones tecnológicas, científicas y estéticas a la creación audiovisual con lenguajes de programación. Y en la parte 1, que es esta, pues la llamé Arte, Tecnología e Investigación. Y les voy a compartir parte de mis procesos artísticos y cómo se han convertido en desarrollos tecnológicos a través de la investigación. Eh, bueno, espero que estén viendo ya mi pantalla. Sí se ve, sí se ve. Bien, pues primero quisiera platicarles un poco pues de dónde vengo para después concluir a dónde voy llegando en este momento. Yo estudié percusiones en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, pues de formación entonces soy instrumentista. Y poco a poco, con el tiempo, me interesó el sonido y también empecé a estudiar en diplomados y talleres lo que tiene que ver con lo que se llama ingeniería de sonido, producción musical y programación. Programación de sonido creativa. Eso me llevó a realizar mi práctica artística también dentro de la composición electroacústica. Después de participar en una orquesta sinfónica, tocando percusiones, en ensambles de percusiones, pues bueno, me empecé a interesar por la composición electroacústica y a integrar, pues, grabaciones de percusiones. Más adelante me interesé también por la música electrónica, en especial la música electrónica bailable, el techno y el jungle, drum and bass, ese tipo de música electrónica es a la que me refiero, pues porque tenía bastantes componentes de rítmica, entonces a mí me llamó la atención que podía programar MIDI, que podía usar cajas de ritmos, que podía incorporar elementos de un lenguaje pues, que yo conocía, que viene de las percusiones y de la música. Y bueno, también con el tiempo, más adelante me encontré con una práctica de programación, una práctica computacional, artística, que se llama Live Coding, en un lugar que se llama Centro Multimedia. Y bueno, ahí empecé a estudiar Super Collider y más adelante también trabajé ahí. Y en ese momento que yo estuve trabajando, pues mmm, fui partícipe de la creación de una comunidad de live coding. Y bueno, a todo esto, en toda mi práctica musical, en todo este camino, en este background, pues he estado presente también la improvisación con medios electrónicos, acústica, eh, y bueno, entonces ese momento que les cuento de yo empezar a trabajar en el centro multimedia y de empezar a difundir la práctica de live coding por diferentes circunstancias, porque ya venía una serie de talleres desde el 2006 aplicándose, enseñándose, que tienen que ver con programación, con lenguajes artísticos, como Super Collider, Processing, Open Frameworks, la plataforma de desarrollo Arduino. Pues en algún momento se conjugó todo eso y pues empezamos a hacer sesiones de live coding. En el taller de audio específicamente, y bueno, en ese momento yo estaba trabajando con Ernesto Romero y estaban de servicios sociales Emilio Celotl, que también más adelante va a dar un taller, y Luis Navarro. Y bueno, entonces cuando empezamos a hacer las sesiones de live coding,
empezamos a convocar gente, venían pues exalumnos, exalumnas o alumnos que estaban y alumnas que estaban en ese momento en talleres de programación creativa, con Super Collider, con Fluxus en ese momento, Processing también, otro que no es multiplataforma que se llama BBB, es para Windows, y bueno, entonces lo que hacemos era que convocábamos gente para que en 9 minutos, desde cero, empezaran a programar imagen y video. Ahí se ven dos pantallas. Del lado izquierdo, alguien programa imagen con un lenguaje de programación, me parece que es Fluxus, y del lado derecho está alguien programando con Super Collider sonido. Entonces así eran estas sesiones de live coding. Gente que se estaba enseñando a programar, que tenía muy poco tiempo programando, gente que ya tenía mucho tiempo programando, pues nos juntábamos. Y poco a poco, pues alrededor de una tecnología específica que es el lenguaje de programación, fuimos construyendo una comunidad de práctica. O sea, pues hubo una cuestión social alrededor de lo artístico, prácticamente pues light coding, ¿no? Una práctica artística computacional que también estaba ligada a lo tecnológico. El software o también lenguaje de programación Super Collider, Fluxus, Processing, Pure Data, MaxMSP. Hubo gente que incluso programaba con lenguajes de bajo nivel, lenguajes ensamblador, C++, bueno, una gran cantidad de lenguajes que la gente que acudía a estas sesiones a participar, pues lo ponía ahí para hacer programación en el momento. Y bueno, había un posicionamiento a lo abierto que tenía una connotación política, donde pues quienes trabajábamos ahí habíamos decidido usar solamente software libre. Software libre y de código abierto, que se parecen, pero no es lo mismo. Software libre está más relacionado con la libertad de uso del software, y el código abierto, open source, aunque se desprende del software libre, con el mismo principio de pues, abrir el código fuente de un programa para estudiarlo, distribuirlo, y simplemente pues, ver cómo está hecho. Bueno, el open source pues, lo hace con una finalidad de optimizar los procesos de trabajo, de trabajar entre varias personas para avanzar más rápido y bueno, hacer procesos más eficientes en la programación. Mientras que el software libre pues es más que nada una cuestión de compartir conocimiento, pues, de acceder al software. Entonces, bueno, este posicionamiento a lo abierto, en ese momento hacia el software, también se ha extendido ya más adelante hacia la ciencia abierta o el open access, que es toda esta cuestión de eh, investigaciones recientes que no tengan costo. Y bueno, en todo este contexto surgió pues la comunidad de Live Coding del Centro Multimedia, y les platico esto y me detuve un poco aquí porque esto va a determinar lo que estoy haciendo en el doctorado, lo que hice en la maestría y lo que llevo haciendo prácticamente los últimos 11, 12 años. Desde el 2010 es esta foto que les estoy mostrando. Y bueno, todo eso me ha llevado a investigar también. Bueno, ya entrando a mi investigación doctoral y parte de lo que les quiero platicar el día de hoy, pues yo trabajo con un instrumento musical digital para hacer live coding y también para pues, hacer música algorítmica. Este instrumento musical digital está compuesta por hardware y por software. El hardware es mi computadora, mi laptop, y el lenguaje de programación que utilizo. En este caso, pues, Super Collider, y en la foto en específico estoy capturando la imagen con una webcam con el programa y lenguaje de programación Hydra. Entonces, bueno, este es mi instrumento musical digital, mi laptop con un software, con un lenguaje de programación propiamente.
Y bueno, esto me ha llevado a reflexionar desde mi práctica artística, pues, cómo es hacer música con lenguajes de programación, qué es programar, qué es música algorítmica, o sea, cómo se conforma todo esto. Y bueno, aquí surge una pregunta, no es mi pregunta de investigación, pero es una pregunta que ha estado presente desde hace mucho tiempo, desde estos talleres del Centro Multimedia, estas sesiones de live coding, conciertos, presentaciones de live coding posteriores a esta comunidad de live coding del Centro Multimedia que pues dejó de juntarse ahí en el 2015, a inicios del 2015. Y bueno, pues mucha gente seguimos dándole a live coding. Y bueno, esta pregunta se formula de muchas maneras, pero prácticamente es algo así. ¿En qué momento yo como artista u otro perfil, sociólogo, socióloga, filósofo, filósofa, contador, contadora, etcétera, empiezo a enseñarme a programar de manera creativa y me empiezo a convertir en programador o programadora? Eh, no sé, recuerdo una pregunta que me hicieron en una presentación de live coding que me decían, bueno, ¿en qué momento tú como instrumentista, como percusionista, pues dejaste de tocar las percusiones y te convertiste en programador? Una pregunta que yo la pensé, bueno, no es tan radical, no es tan, dejé una cosa para dedicarme a la otra, sino que es un proceso. Incluso en las investigaciones aquí, que pues ya se presentaron el jueves pasado, pues hay muchas que están en ese proceso, ¿no? De la instrumentación, están entrando a la programación. Puedo pues, mencionar dos, el caso de Andrea Sorrenti, que está empezando enseñándose a programar en Pure Data para hacer un instrumento digital, o no sé, vamos a tener una plática con Jocelyn, que también nos va a platicar como desde su perfil como instrumentista, pianista, cómo se ha involucrado con la programación para hacer instalaciones. Y bueno, así hay muchos, 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 muchos casos que he conocido y que estamos en ese proceso, ¿no? De pasar de la práctica artística a la práctica de programación. Y bueno, sí es una inquietud normal, que tanto me tengo que dedicar a la programación para no dejar de tocar percusiones o piano, guitarra o componer, cómo se balancea, eh, qué tanto me puedo involucrar sin que deje de hacer lo otro. Es una respuesta compleja porque cada quien se involucra de manera distinta. En mi caso yo creo que está mezclado, yo pues sigo tocando percusiones, improvisando de vez en cuando, trato de involucrarlas cuando puedo, grabarlas y hacer live coding con sonidos grabados de la percusión, pero sí es cierto que me he enfocado más en una práctica que tiene que ver con programación y que me pregunto a partir de eso, pues cómo me está viendo la gente desde afuera. No soy un programador profesional y eso me lleva a lo siguiente, pues se empieza a crear una barrera entre esto, entre ser artista y ser programador o programadora, entre ser usuario de un software y desarrollador o desarrolladora de ese software, entre ser compositor o compositora, o en inglés yo he oído que dicen, bueno, tool maker, o entre music maker y instrument maker. Eso lo he escuchado mucho en círculos de, mm, de reunión alrededor de software, por ejemplo, reuniones de Super Collider o reuniones de live coding. He oído que mencionan mucho eso, ¿no? Pues tú, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los music maker o del lado de los instrument maker? Ah, pues yo soy más music maker que instrument maker, ¿no? Que sería una traducción como pues alguien que hace música o alguien que hace instrumentos. Hay otra palabra que por ahí que se usa, laudería digital. En el caso de software, pues haces, haces herramientas o te dedicas a componer con esas herramientas.
Y bueno, también he escuchado que hay una solución o varias soluciones, eh, pues una es en el proceso. Por ejemplo, Marija Ballman dice, es una programadora y artista que trabaja con código, pues ella dice, entras a live coding como una práctica que te gusta hacerla como un hobby, como algo, como con un gusto. Y pronto te das cuenta que el lenguaje de programación que usas, pues te empieza a parecer limitado o ya alcanzaste pues una frontera y en ese momento quieres empezar a desarrollar tus propias herramientas y das un paso. Entonces me llamó la atención este paso que está marcado en muchos procesos artísticos hacia la programación. Por alguna razón, en algún momento llegamos a esa frontera, a esa barrera y decidimos cruzarla. Bueno, hay un término que usa Alex McLean que se llama artista programador. Y esa barrera él la une con este guión. Él viene más bien de las ciencias de la computación, es al revés. Este proceso también se da al revés. Alguien de las ciencias de la computación que programa, que es desarrollador o desarrolladora, pues decide entrar al arte, decide expresarse. Entonces, pues el proceso pues va al revés, ya tiene un software y dice, yo lo quiero hacer, pero para hacer arte. Bueno, Alex McLean que habla de esta figura del artista programador, pero más bien desde las ciencias de la computación al arte. O sea, pues alguien que ya sabe cómo está estructurada el desarrollo de tecnología, pues le entra al arte y dice, bueno, si ponemos un guión y unimos la palabra artista, programador, no hay barrera. Ahora, también Olivia Jack, que va a dar el curso de Hydra más adelante, en un video de YouTube que está por ahí, en una presentación que le invitó Piraña Lab, Mariana Teixido y Emilio Celoten organizaron una serie de conversatorios. Pues en este conversatorio de perspectiva de género, ella señaló algo que me llamó la atención y decía, en el momento que comienzas a programar, ya eres programadora. Ella a lo que se refiere es como en el momento que tú tienes un lenguaje de programación enfrente y cambias un número, ya estás programando. Eso me gustó mucho porque habla de una actitud que se da en el live coding y en la música con lenguajes de programación orientadas a software libre y código abierto, que habla de tirar estas barreras a partir de una cuestión que es dejar abierto el código fuente, la obra artística en sí. O sea, esta barrera se cae con lo abierto, pero tengo mis sospechas y pues una de las preguntas que me hice en el doctorado al iniciar, pues, ¿qué tan abierto es lo abierto en esta caída de la barrera? Sí, yo empecé a programar con Super Collider, incluso al empezar el doctorado, de manera creativa, artística, para hacer música, componer, improvisar, pero cuando quise desarrollar mis propias herramientas me topé con una estructura que no conocía. Yo programo pues casi todos los días de manera eh, pues exploratoria, así le voy a llamar, y cuando traté de diseñar mi software, pues vi que no era el mismo tipo de programación que estaba utilizando, aunque era con Super Collider. Entonces esa barrera, esa apertura, sí está ahí, o sea, el código está abierto, pero hay una especialización en el conocimiento de la programación que la barrera pues la mantiene. Entonces, ¿cómo se cae? ¿Cómo se desdibuja? ¿A qué se refiere esa apertura, esa inclusión, esa intención de que todo mundo pueda programar en el arte? Bueno, pues yo encontré, o más bien en mi tesis doctoral, generé dos categorías, dos formas de programación. A una le llamo programación exploratoria y a la otra le llamo programación
prescriptiva. La programación exploratoria lo tomé de un trabajo de antropología de Carolina Di Próspero. Ella hizo un trabajo de observación de light coders y pues dijo, bueno, ellos están programando de manera exploratoria. Tiene una relación distinta a los lenguajes de programación de la que se usa convencionalmente en el desarrollo tecnológico. Y bueno, programación prescriptiva la tomé de Ursula Franklin. Ella en realidad se refiere a la tecnología prescriptiva y la tecnología holística. La tecnología prescriptiva la define como una tecnología eh, especializada por pasos, hace una división del trabajo donde alguien en el proceso de maquila se encarga de un proceso en específico y se especializa en ese proceso en específico. No sé, armar bicicletas, bueno, alguien solda los cuadros, alguien se encarga de armar los pedales, pero nada más está especializado en ese objeto. Y dice, bueno, la tecnología holística más bien es artesanal, una sola persona se encarga de todo el proceso y llega a soluciones en la maquila de su artesanía muy personales, cada quien le hace como quiere. Bueno, entonces, pues estas dos formas yo las distingo. La exploratoria, que es, por ejemplo, hacer live coding, hacer arte con lenguajes de programación, pues es una aproximación a la programación desorganizada, ofuscada, está orientada a hacer una práctica artística y pues importa la, la creatividad, o sea, crear música, crear visuales. Entonces, por desorganizada me refiero un poco como usar los recursos de la programación, pues como vayan llegando, ¿no? O sea, no importa, no sé qué, para qué sirve una onda sinusoidal, pues yo la pongo y la multiplico por un filtro, un low pass, bueno, no sé qué son, pero suena bien. Las multiplico, las sumo, las divido, las hago sonar 20 veces. No, no sé qué estoy haciendo, pero pues bueno, también empiezo por programación prescriptiva. Pues que está ligada al desarrollo tecnológico de software, es estructurada, tiene un protocolo donde pues tienes que armar las cosas de cierta manera, es indentada, o sea, tiene que haber claridad en cómo escribes el código, tiene que haber espacios, saltos de líneas, tienes que indicar con comentarios qué hiciste. Y bueno, el chiste pues está, o el enfoque más bien es que vas a desarrollar algo, ¿no? Una herramienta, como decían en estas reuniones, o un instrumento. Y pues parte de la premisa de resolver problemas, como problemas computacionales, cómo resuelvo obtener los números pares de una lista de 100 números. Pues voy a diseñar una serie de pasos para de esa lista ir sacando los números pares. Eso prácticamente es un algoritmo, una secuencia de pasos que se siguen uno a uno para resolver un problema computacional. ¿Qué problema? Bueno, puede ser ese que les digo, ¿no? Hay muchos problemas que se plantean desde las ciencias de la computación y la programación prescriptiva, pues yo, en mi categoría, es la que se enfoca a resolver problemas. Ahora, estas dos categorías son mías, bueno, de mi tesis construida con base en, claro, este marco teórico, ¿no? Pero no quiere decir que resolver problemas no sea creativo o que hacer light coding no pueda llegar a organizarse. De hecho, la programación prescriptiva creo que también es exploratoria y viceversa, la programación exploratoria también pues es prescriptiva. Y bueno, ya aplicado en un proyecto personal, pues yo en el doctorado hice este proyecto que se llama Sonotexto, es investigación en tecnología musical, es práctica artística de light coding y es desarrollo tecnológico de clases en Super Collider. Lo que hago con Sonotexto es grabar sonido durante un concierto
de 5 o 10 segundos de duración y con esos sonidos pues hago live coding. Ese es mi material para modificar con código. Claro, eso era antes de la pandemia, con la pandemia cambió un poco y pues más bien lo hice ya desde el espacio privado, desde pues aquí donde vivo, en línea, en streaming, en varios conciertos, festivales, etcétera. Y bueno, empecé a trabajar no tanto con sonidos que suceden en el momento, sino con sonidos que voy grabando aquí, en donde puedo, o que ya tenía grabados, ¿no? Ahora, pues la práctica artística de light coding, yo la relaciono con la programación exploratoria. Digamos que así se ve, ¿no? La programación exploratoria está un poco organizada, la verdad, sí, por eso les digo, llega a ser prescriptiva, está identada. O sea, estos espacios, identación me refiero a estos espacios que hay, por ejemplo, en la línea 10, que hay un espacio más largo que en la línea 9. Estos espacios se llaman identación y son para leer más claro el código. Bueno, pues ahí, ese es un tipo de código exploratorio, es el que yo uso para tocar. Pues, como se ve, como suena, les voy a poner un pequeño mm, mm, uh, ejemplo. Ojalá que se siga viendo. A lo mejor no se escucha bien porque tuvo un problema con la tarjeta de sonido, pero um, bueno, ¿cómo se ve live coding, la programación exploratoria? Lo que está sucediendo es que estoy programando desde cero, así es la práctica que se conoce live coding from scratch, es muy popular aquí en México, y bueno, se parte con una hoja en blanco, empiezas a escribir código de manera exploratoria y en algún momento empieza a sonar. Prácticamente lo que van a ver es que yo estoy utilizando lo que se llama patrones, una librería de patrones, y son pequeñas estructuras en bucle o en loop, listas de valores que voy modificando de manera ya sea secuencial, con comportamiento browniano, no sé, comportamiento de white noise. Hay muchas formas de comportamiento. Pero bueno, prácticamente es lo que sucede en el live coding. Se escribe código en el momento, empieza a sonar y se sigue modificando y según lo que voy escuchando, pues sigo escribiendo código que ya tengo memorizado. Bueno, y así continúa. Eh, la presentación, la improvisación, es una práctica improvisatoria también. Y bueno, ¿cómo sucede de manera prescriptiva? Esa clase de sonotexto que desarrollé en Super Collider es una clase pequeñita, no tiene más de 50 líneas de código, en realidad. Y lo hice para poner a prueba esta categoría de programación prescriptiva y enterarme, pues, cómo se hace eso, cómo se desarrolla software. Entonces, les voy a enseñar aquí en GitHub la clase de sonotexto y les voy a explicar unas cosas rápidamente. Así se ve la programación prescriptiva, es una clase formalizada. Yo seguí una serie de reglas que me llevó a poner el código de esta manera, ¿no? Lo tengo que escribir con mayúscula, tengo que abrir una llave, tengo que ponerle exactamente esta palabra que se llama class bar, tengo que ponerle este asterisco para indicar que es un método
de clase, etcétera. Tengo que hacerlo claro para otros programadores, tengo que indentar el código, tengo que dejar comentarios para mí, para el futuro, para yo saber qué hice. Además los tuve que poner en inglés, o bueno, decidí ponerlos en inglés porque quiero dialogar con una comunidad global de live coding, entonces pues si quieren ver mi código, pues necesitan entender qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, ahí también tiene implicaciones en la cuestión de acceso por el idioma, o sea, esto está en inglés y bueno, no es nada más un conocimiento de programación en el que se vuelve a cerrar las barreras, sino pues también por el idioma, porque los lenguajes de programación pues están en inglés, son eh, tipo inglés, ¿no? O sea, no están escritos en inglés, sino usan tokens que representan comandos para la computadora, pero bueno, vienen del inglés, ¿no? Como boot, rec, no sé, class bar, viene de la conformación de variables de clase, class variables en inglés, etc. Entonces, bueno, ahí hay otra barrera más. Y bueno, esto es lo que yo puedo mostrarles como programación prescriptiva. Ahora, pues rápidamente un proyecto que desarrollé ya con Sonotexto, y lo empaqueté en una caja negra como metáfora, en una Raspberry Pi, con una tarjeta de audio que está hasta arriba y una batería portable. Es una caja negra porque, bueno, es una computadora, es el todo. No necesito o no necesitan o no necesitaría alguien saber qué hay adentro para utilizarla. Simplemente lo que hace esta Raspberry Pi, el proyecto se llama Sistema Portable de Caminata Sonora y Live Coding, pues lo que hace es grabar sonido de manera aleatoria. Yo me salgo a caminar a la calle con este aparatito, voy grabando sonidos, regreso a mi casa y empiezo a hacer live coding con mi clase Sonotexto. Bueno, abro la caja, bajo a un nivel de abstracción, tomando la metáfora de la bicicleta. Ahora pues, no necesito saber cómo está hecha una bicicleta para yo subirme y pedalear, simplemente pues ahí está. Debo de tener equilibrio, usar casco, etcétera, y subirme y darle, ¿no? Pero el casco y la bicicleta, pues en realidad no sé todas las partes que los conforman, cómo están hechas para hacer uso de ellas. Pero si yo de repente quiero ver cómo funciona el freno, lo desarmo, le quito los tornillos, le saco el chicote, veo que hay adentro, bueno, ya eso en computación se llama abstracción y ir a los detalles se llama bajar de niveles de abstracción. Se llama en computación también, como analogía, abrir las cajas negras. ¿Qué hay adentro de esa Raspberry Pi? Pues un sistema operativo, hay Super Collider y está la clase Sonotexto que ya les mostré rápidamente donde estaba puesta, ¿no? En ese repositorio de GitHub que, bueno, yo subí para que estuviera abierta, pero bueno, para quien va empezando, pues podrán decir, sí, está abierta, pero pues, ¿qué? ¿Cómo la uso? ¿Cómo participo en eso? ¿Cómo la modifico? Esa apertura de la que me hablas, y además está en inglés, pues esa apertura de la que me hablas, pues tal vez no es un poco ficticia, ¿no? Y bueno, pues así se veía en acción este aparato, o instrumento musical digital, no sé, lo que sea, pues salgo, camino, grabo sonidos, hago live coding afuera del escenario que, bueno, era una propuesta también con este proyecto posterior a, a trabajar con sonotexto en el estudio. Pues salir, hacer live coding afuera. Es una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace? Y bueno, pues a esto me ha llevado también desarrollar mi software, mis clases, pues empezar a indagar en otro tipo de proyectos con preguntas artísticas, que no nada más tecnológicas, cómo se combinan, por ejemplo, la caminata sonora o sound walking con el live coding. Y poco a poco, pues ese tipo de aproximaciones que están filtradas por la investigación académica van llegando a este tipo de resultados. Esto no es el resultado realmente de la práctica artística en investigación de doctorado,
pero es algo de lo que creo que se va a asomar a un futuro, pero que tiempo después de usar un software así vanilla, tal como estaba, pues va convirtiéndose en este tipo de proyectos. Y que tuve que pasar por toda esta investigación en el doctorado pues, para llegar aquí, ¿no? Bueno, me voy a saltear esta parte porque ya no tengo mucho tiempo. Quería enseñarles un ejemplo de programación exploratoria y prescriptiva en P5JS, una librería que me gusta mucho. Pues nada más les voy a comentar que es una librería que está basada en la inclusión, una pregunta de inclusión, por eso me gusta también. Tal vez esas perspectivas se van a tocar aquí al abordarse pues, proyectos de arte y tecnología. Y bueno, este link se los voy a pasar ahorita. Hice una recopilación de varias cosas que no voy a alcanzar a ver aquí, pero bueno, nada más para que vean cómo es PJ5S, es un editor donde ustedes no tienen que instalar nada, nada más empiezan a programar. Bueno, pues ya de una vez ya estoy haciendo esta práctica exploratoria. Pues nada más lo que voy a hacer es cambiarle el color al background. Y bueno, así empiezo a programar. No necesitan saber programación, simplemente entran y empiezan a explorar. Obviamente atrás de esto hay todo un desarrollo tecnológico que se ve así. Esta es la programación estructurada, carpetas que tienen que estar de esta manera para que funcione el software. Y bueno, si me meto al source y me voy al core, voy a encontrar que ahí está programado las constantes de PJ5. Ustedes no tienen que saber esto, este nivel de abstracción bajo no lo tienen que saber para usar la librería, el editor. Ustedes nada más se meten al editor y ya empiezan a programar de manera exploratoria. Bueno, quiero concluir diciendo a dónde llegué. Pues llegué a la combinación de la práctica artística, el desarrollo tecnológico y la investigación en el doctorado que estoy haciendo, en una aproximación que yo le llamo investigación artística en tecnología musical. Ahora, lo que empecé como instrumentista, que le agregué elementos del sonido, de la programación, pues ahora se expande y se añade la investigación académica, que ese sería tema de otra plática. Y bueno, eso es mi proceso que les quería compartir un poco para introducir las pláticas que vienen y bueno, que vayan viendo pues cómo se aproxima cada quien a el arte con lenguajes de programación y en este caso pues la música. Bien, pues creo que quedan nada más 15 minutos antes de que sean las 7. Si tienen alguna pregunta y también por ahí, si más adelante, unos 5 minutos antes de las 7 podemos hacer un descanso para hacer el cambio con Cristian, pues a lo mejor podemos aprovechar unos minutos antes de un breve descanso para pasar a la plática de Cristian. Sí. Muchas gracias, Salvador. Yo tengo una pregunta. Ahorita mostraste la librería de P5JS. Si habías trabajado con JavaScript o con plataformas web. Sí, he trabajado con web, básicamente haciendo páginas web. Esta presentación que les mostré está hecha con un framework que se llama Review, que usa JavaScript para hacerla. He trabajado con PJ5 para divertirme, más en un sentido hacker. O sea, puesto como la programación como diversión
como una cuestión lúdica. Esto también marca mucho a live coding, ¿no? Esta compartición de conocimientos también pues, viene de los hackers, realmente, de las hackers en el MIT en los años 60, de compartir cómo usar lenguajes de programación. Entonces, bueno, esa parte del JavaScript, pues sí, la he utilizado más que nada de una forma lúdica. También utilizo Hydra para divertirme, para hacer live coding. Y sí, un poquillo de web audio, pero no es como que mi especialidad. Pero sí, sí he utilizado JavaScript. Me gusta utilizarlo de vez en cuando. Saura, adelante. Gracias. Mi pregunta es si lo que haces con la Raspberry es como la preproducción para después trabajarlo con el entorno de programación. No lo había pensado así, pero sí, creo que podría pensar así un pre-live coding. Lo que hice fue meter sonotexto, que es la clase que yo hice para grabar sonidos de 5 y 10 segundos. Es como si yo trajera una cámara de fotos, pero que en lugar de fotos toma sonido. Entonces yo me salgo, hago caminatas sonoras, hay un sonido y digo, ese suena bien. Entonces me paro, apunto, presiono un botón y se graban 5 sonidos, 5 segundos de ese sonido. Bueno, todavía no he llegado a lo del botón, ahorita es un poco nada más dejar una rutina que va grabando cada 30 segundos, pero sí es un poco como una preproducción, por así decirlo, ¿no? Yo camino, escucho, grabo pequeños sonidos y luego regreso y hago el live coding de manera convencional, ¿no? Por así decirlo. Cargo estos sonidos que grabé en mi caminata sonora y empiezo a hacer live coding como si fueran sonidos de una librería de sonidos convencional. Sí, no lo había pensado así, pero sí, podría decirse que es una preproducción, aunque yo lo vería más bien como una caminata sonora que después se combina con un live coding. Gracias. De nada. Charlie, Sí, sí, yo quería comentar algo y no sé si va a ir como a una pregunta. Cuando estabas hablando sobre la barrera entre artista y programador, estaba pensando en la obra en sí misma, eh, porque supongo que al final de todo este proceso, no es que quede grabado en algún lado, ¿no? Sino que en sí todo el proceso de hacerlo es la obra, o si al final hay una especie de resultado que se pueda repetir, no sé, como que estaba pensando eso. En sí, sí, este tipo de prácticas eh, están pues centradas en vivir el proceso de hacerlo, o si realmente tienen un fin de crear una pieza que pueda existir en algún lado. No sé si soy claro con cómo lo expresé. Sí, bastante claro. Creo que lo que acabas de expresar tiene que ver con cómo es el arte computacional en el siglo XXI y la práctica artística en el siglo XXI en general. Hay una forma que lo define Christopher Small y también Thor Magnusson. Christopher Small habla del concepto que se llama musicar o musicking, y ahí hace un comentario, dice, bueno, el arte del siglo XXI ya no busca llegar a los resultados, ya la obra artística no es el resultado, sino el proceso. Habla como de estos procesos, ¿no? Que tú mencionas muy bien. Thor Magnusson dice también, bueno, la obra del siglo XXI es, no recuerdo cómo dice, es algo parecido, es procesual, no, no es esta cosa, bueno, trabajo y al final tengo la pieza o
la obra, la partitura, la composición. Tiene que ver, sí, un poco como, yo lo veo en la improvisación, o sea, son más bien procesos que, que engloban toda la obra, como tú bien lo mencionas. Y sí, tiene que ver con un posicionamiento que he leído en autores que hablan de cómo es la práctica artística en el siglo XXI, como que se tratan de desmarcar del resultado, ¿no? Y más bien abogan por el proceso. Creo que en la pregunta que hiciste va la respuesta también. Sí, muchas Yo gracias. yo lo veo igual. Sí, es que creo que para mí es romper un poco también esa idea, ¿no? O expandir la idea del arte o del ser artista, creador. Para mí es eso, es como cambiar un poco la forma en la que se piensa la obra misma. Sí, sí, claro, no sé, tal vez pasa mucho también que en la investigación artística, sobre todo, pues muchas veces tomas estos marcos de referencia del postestructuralismo, donde, bueno, todas estas cuestiones de pensar las cosas en lugar de estas como cuestiones arbóreas, más, no sé, como rizomáticas, lo que explica Deleuze Guattari en su libro, ay, Mil plateas, no sé cómo es la Mil traducción, mesetas, mil Mil mesetas. mesetas. Sí, ¿no? Como esta cuestión también de la deconstrucción, no sé, que ha atravesado mucho pues la forma o más bien como marcos teóricos de la investigación artística. Entonces también muchas veces a lo mejor viene también impactado de esa forma de pensamiento, que a lo mejor ni siquiera está en las reflexiones artísticas, sino pues en marcos filosóficos, ¿no? Y, y sí, yo me cuestionaba eso y bueno, sí lo estoy viendo un poco que sucede de esa manera, más tirado a lo procesual que a tratar de llegar a un resultado final. Oye, Hernán, te quería como ya pedirte un comentario ahorita antes de pasar al mini descanso. O sea, porque creo que algo que me parece como muy sintomático del trabajo que nos compartes hoy, y que lo vemos en muchos trabajos pues de nuestra área, pero también lo veo yo en la licenciatura. O sea, tú estás planteando un perfil de proyecto y pues por ende, en tu caso, un perfil también de artista, de docente, de especialista, que esté en el cruce de varias disciplinas, ¿no? Y de varias especialidades. O sea, porque tú nos hablas de un proyecto pues, que implica programación, que implica, por supuesto, trabajo artístico, que además pues tiene una parte de interpretación con lo que nos platicabas del trabajo que haces con las percusiones y la improvisación, pero también de compositor, también de académico que hace investigación para un posgrado. Y pues yo de repente lo pienso, ¿no? O sea, estamos pensando en un perfil que ocupa ser especialista en varias cosas, ¿no? Y que de repente el tiempo no alcanza para profundizar en todas esas cosas. Y pues todo el tiempo está latente esa pregunta en el posgrado, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay que saber programar y qué tanto hay que profundizar en eso para tener un producto pues que esté a la altura de nuestra expectativa? ¿Qué tanto hay que tener práctica de compositor y estar activas y activos como compositores para estar a la altura de la expectativa? ¿Qué tanto tenemos que hacer investigaciones académicas de alto nivel y estar manejando un montón de fuentes y estar publicando para estar a la altura de la expectativa? Entonces, ¿tú cómo vives eso? Porque pues yo lo veo y lo platico, por ejemplo, con los chicos y las chicas de licenciatura, ¿no? O sea, ¿qué tanto tenemos que saber hacer todas estas cosas para poder tener un puesto, para poder entrar a un posgrado, o ya que estás tocando tu doctorado para institución, universidad, empresa, institución cultural? O sea, ¿tú cómo ves este perfil híbrido que se está fomentando desde este tipo de proyectos interdisciplinarios? ¿Y qué consejo le darías tú a alguien que esté en esa pregunta de por dónde meto yo la energía?
Sí, es algo bien complicado y lo hice de manera intencional. Y también porque sé que estas preguntas un poco están surgiendo, surgirán y, y las he escuchado muchas veces. Y si es esta preocupación, primero, entre, bueno, y si dejo de tocar para ponerme a programar, ahora sí, como bien dices, y si dejo de tocar y programar, ya que le entendí, para investigar, que ese sería otra ponencia. Ah, y bueno, lo discutimos también contigo, Jorge, de estos tres ejes: práctica artística, desarrollo tecnológico, investigación, ya más en la cuestión del doctorado. Pues decíamos, nuestros tres ejes, pues en algún momento, eh, ¿cómo se van a balancear? O sea, es como un poco, parecería que son, hablando ya de una investigación, tres investigaciones distintas. Sí, la verdad es que no se va a repartir 33, 33, 33 para dar un 100%. Es una cuestión como de intereses personales. Creo que sí se pueden conjuntar. Primero, yo creo que ese lenguaje, parte del lenguaje artístico computacional contemporáneo, pues saber programar, tal vez lo que se pregunta Andrea Sorrenti: ¿qué necesita el instrumentista moderno, no actual, del siglo XXI para ser instrumentista, ¿no? Entonces yo diría, sí, sí, sí es parte del lenguaje artístico, saber programar. O sea, no es como que, ay, tienes que saber programar para tener una habilidad más, ¿no? No, simplemente si te gusta, pues yo digo que sí se pueden combinar. Mm, Simplemente hay que tener claro que es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje compuesto por estas dos aproximaciones. Y en el caso de la investigación, yo veo en la investigación artística una posibilidad, y en este caso yo digo investigación artística en tecnología musical, porque me estoy trayendo pues ya esta práctica que hago de transposición entre estos zigzags que hago entre la programación exploratoria, prescriptiva y, y ser músico, ahora a la investigación. Entonces, ¿cómo voy a investigar algo que es de mi interés, donde las preguntas salen desde esta misma práctica? Pues hay que adecuar, yo diría, la perspectiva de investigación. Sería un poco complicado decir, bueno, voy a hacer investigación científica con una hipótesis, siguiendo el método científico, porque ahí sí tal vez me estaría poniendo en dos extremos que no voy a poder, como dices, Jorge, dedicarle tiempo de tal forma que lo pueda pues abarcar, ¿no? Y más ahora que dices, no lo había pensado, pero incluir la enseñanza. Entonces esto se va llenando de muchas cosas que tienes que, pues si suena como un consejo, y tal vez más bien desde mi propia experiencia, ¿no? Que a lo mejor no sería un consejo, pues sería tratar de que todo vaya en lo que te gusta hacer. O sea, que esté relacionado todo. Y bueno, sí, sí es bastante trabajo, pero lo vas a poder conjuntar, lo vas a poder armar. A que si, por ejemplo, no, bueno, me voy a poner a dar clases de un idioma porque sé hablar inglés, pero también quiero tocar percusiones analógicas y aparte voy a programar, pero quiero programar live coding que no tiene que ver con lo que hago con percusiones, y aparte pues voy a investigar, no sé, una, una investigación de campo que voy a hacer más bien antropológica, en humanidades, que va a requerir, no sé, hacer un tipo de cuestionarios, no sé. Tal vez ese tipo de actividades, si están desvinculadas, sí van a requerir mucha energía, tal vez se puedan hacer, pero si los vinculas todo y tus preguntas de investigación vienen de tu práctica artística que se relaciona con la tecnología que usas y que las combinas, pues creo que ese sería como un punto clave, si se puede llamar así, ¿no? Que esté interrelacionado. Pues creo que ya llegó Kristen, pero entonces querías hacer 5 minutitos de descanso, ¿no? Creo que sería como muy buena idea para refrescar y cambiar el cassette, pero no sé ustedes qué tengan contemplado, Hernán. Bueno, pues realmente presentar a Cristian y Sí. que nos exponga su presentación en pues lo que resta
esta sesión que se va a alargar hasta las 9. Pues no sé, ¿qué dicen? Hola, Cristi. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, pero Sí, ¿cómo sí, ven? sí. O sea, ¿tú tendrías problema, Cristian? No, no, al ¿Cómo contrario. esperas para que la gente vaya al baño? No, por se favor. suba, yo digo para tener la atención completa. Sí, porque yo igual también voy saliendo aquí del trabajo, entonces como que igual no, de por mí está bien, digo. Pero la cosa sería que si fueran solo 5 minutitos, porque Sí, si está todos bien. 10 son 15 y 15, 20 y luego ya se te quitan los tiempos. O sea, No, 5 minutitos está para bien. ir a rellenar el café y ¿les parece bien? Va, va, va. Aquí Va. estoy. Vamos a pasar. Olin, ¿crees que podamos detener la grabación y volverla a correr para que queden separadas en el registro las dos, como dos actividades dentro del mismo día? No sé, bueno, ahorita le escribo a Olin, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón, es que apagué el Ah. Phantom Power. Solo Detengo es que le completamente, pongas, ¿no? ponle stop y ahorita que empiece Cristian le pones play otra vez y ya se van a hacer dos archivos independientes. Va, perfecto. Sale, pues aquí